Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar Lloyds, un actor relevante en el mercado asegurador latinoamericano. Ahora los dejamos con Roberto Ríos, el director del Centro de Riesgos y Seguros de la Universidad Católica y presidente del directorio del Centro de Mediación y Arbitraje Arias Latam. Muchas gracias, Pía. Muy buenas tardes a todos que nos acompañan en este interesante seminario. Es un seminario que, como ustedes pueden ver, está coorganizado por el Centro de Riesgos y Seguros de la Universidad Católica, que es una unidad interdisciplinaria de nuestra universidad que tiene como visión fundamental desarrollar investigación científica con impacto con políticas públicas, pero siempre con un interés fundamental de crear puentes entre esta unidad académica y el mundo de la industria en general. De ahí la interesante conexión que hemos tenido con el Lloyds, por una parte. Y por otra parte, ya, y de suma relevancia también, participa en esta como coorganizador el Centro de Arbitraje de Mediación para Seguros y Reaseguros Arias Latam, que está alojado, o su secretaría está alojada en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Este es un centro que tiene como visión fundamental transformarse en una entidad de solución de controversias a nivel regional, y que el directorio actual ha impulsado con mucha fuerza diversas actividades tendientes, ¿cierto?, a darlo a conocer, y esas actividades sin duda han generado un resultado relevante, ya que el centro hoy día cuenta con casos que están asignados a nuestros árbitros y que están en proceso de tramitación. Es un centro además que ha contado con el patrocinio y la colaboración de distintos actores regionales, especialmente de secciones de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, tanto de países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, en fin, todos los miembros del Comité Iberoamericano de Derecho de Seguros. Así que aprovecho de saludarlos a todos y darles las gracias. En esta tarde nos acompaña además Felipe Hetz, destacado abogado chileno, especialista en seguro y reaseguro, y además director del Centro de Arbitraje para Mediación y Arbitraje de Arias Latam. Así que le damos las gracias a Felipe por acompañarnos esta tarde. Y nuestro principal invitado, ¿ya?, a quien aprovecho muy sinceramente de darle las gracias, es Andrés Revilla. Andrés, desde enero del año... Roberto. Disculpe. Daniel, sí, Daniel, disculpa. Sí. Daniel Revilla, Vergara, ¿ya? Así que aprovecho de agradecer a Daniel la cordial aceptación a este seminario que hemos coorganizado. Él asumió el cargo de director regional del Lloyds para América Latina y desde septiembre del 2019 añadió el Caribe en sus responsabilidades. Anteriormente se desempeñó como jefe de operaciones y estrategia de mercados legales del Lloyds. Ha tenido una trayectoria relevante en el Lloyds en diversas áreas. Ya trabajó durante 9 años también en el grupo Zurich, en Suiza, y también una serie de otras funciones que ha cumplido también en el mercado financiero en general. Daniel cuenta con un título de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y también con un MBA en la Universidad de Pennsylvania Wharton School. Así que, de nuevo, quisiera muy sinceramente agradecer a Daniel, ¿no es cierto?, haber aceptado nuestra invitación para poder conocer con mayor detalle, a aquellos que no tienen una cercanía con el Lloyds puedan conocer en términos generales, ¿cierto?, qué es el Lloyds, que sin duda es una institución que ha cumplido durante años y hoy día, sin ninguna duda, una función relevante en el mercado asegurador latinoamericano. Así que, sin más, le doy la palabra a Daniel y le agradezco nuevamente. Muchas gracias, Roberto. Y gracias a ti, Roberto, y a Felipe por organizar este simposio, este seminario. Estoy encantado de poder estar con ustedes. Perdonen la informalidad, por lo que veo, en Chile todavía se mantiene el respeto por las reglas de los buenos trajes. Yo aquí estoy en Miami con un calor que no se soporta, así que estoy usando lo más elegante que se puede ver aquí, que es una guayabera. Ponerme algo más hubiera sido un poco un suicidio por el calor. Pero quería mencionarles, explicar un poco lo que es Lloyds y cómo funciona. Y de hecho, entrar un poco al detalle de qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica, cómo lo estamos viendo el negocio y qué es lo que tenemos planeado para el futuro. Esas son en líneas generales lo que quisiera explicarles el día de hoy.
Lo que sí quisiera también es, por favor, a los que están escuchándonos, que puedan hacer preguntas, que las vayan haciendo a través de los mensajes. Tanto Felipe como Roberto van digamos, moderar esas preguntas al final y hacerme las preguntas que consideren más relevantes. De hecho, para preparar esta presentación, hemos revisado de presentaciones pasadas algunas de las preguntas que, digamos, tienen más sentido. Siempre tratamos de cubrir todo, pero claro, en el tiempo en las limitaciones de tiempo que tenemos, a veces no se puede cubrir todos los temas que nos gustaría. Así que si tienen alguna pregunta en particular, por favor, háganla llegar y veremos tratar de responderlas. Lloyds. Lloyds tiene más de 300 años. Y quiero que vean esta foto del edificio de Lloyds para tratar de explicarles simplemente lo que se ve ahí. Esos escritorios que se ven, en esos escritorios están más de 80 sindicatos que son representados por diferentes agentes gestores o managing agents por su nombre en inglés. Y ellos son, de alguna forma, los que reciben a los brokers que colocan negocios dentro de Lloyds. Pero entonces, en este edificio de Lloyds, trabajan diferentes compañías de seguros y reaseguros, aceptando riesgos colocados por los brokers. Eso es Lloyds. Lloyds es un mercado. Y es muy interesante entender cómo es que este mercado funciona, digamos, en la historia de Lloyds, ¿no? Tenemos, como decía, más de 300 años, se crea o se genera a través digamos, originalmente era un café, el café de Lloyds, en donde, imagínense, hace más de 300 años había un señor que dueño de este café se da cuenta, el señor Lloyds, Edward Lloyds, se da cuenta de que dentro de su café comienzan a haber transacciones. Estas transacciones son gente con mucho, mucho dinero que están en un café cercano al río Támesis, digamos, y les proveen seguros a aquellos navegantes que están partiendo con mercancías hacia la India o hacia China o hacia lugares remotos, y les dicen, no se preocupen, nosotros vamos a cubrir el riesgo, si es que sucede algo, nosotros reponemos el costo de la mercadería, ¿no? Así es como empieza el concepto. Y lo que comienza a hacer Lloyds es pedir que se respete un poco alguna norma, que se cubran las pérdidas cuando se han prometido, que los contratos se formalicen, que se registren, que los que están proveyendo cobertura pongan a disposición de Lloyds, digamos, del mercado, alguna prueba de que tienen el dinero suficiente para poder suscribir. Y eso es lo que hace de alguna forma Lloyds hasta el día de hoy. Ya lo voy a explicar en más detalle. Pero eso, así es como empieza. Y es único en su forma de ser. Y lo que tiene además es que de alguna forma logra mucha innovación. Y esta innovación, que es lo que quiero mencionar en esta diapositiva, tiene que ver básicamente con el que se pueden compartir los riesgos. Es decir, el riesgo del Titanic, por ejemplo, que lo cubrió Lloyds, tenía más de 40 firmas en él, ¿no? Y por eso es que Lloyds, esta suscripción de riesgos, hace que Lloyds pueda tomar riesgos muy nuevos, muy novedosos, muy innovadores, ¿no? La primera póliza de autos, la primera póliza de aviación, la primera póliza de satélites, los primeros riesgos políticos, la primera póliza de cyber a finales del siglo pasado, pólizas para drones, para la economía de colaboración, es decir, Uber y todo esto, facilidades dedicadas a innovación de nuevos productos, que es una facilidad relativamente nueva, y incluso cobertura para billeteras virtuales como Bitcoin, ¿no? Toda esta innovación se debe a esa posibilidad que tiene el mercado de compartir riesgos. Y eso hace que no sea uno solo el que se arriesgue a algo, sino que se comparta entre varios y eso lo hace mucho más atractivo, ¿no? En cuanto a quienes trabajan dentro del mercado, la corporación, y ahora la siguiente slide le voy a explicar un poco de quiénes son los que son partícipes del mercado, pero en el mercado existen alrededor de 43.000 personas que operan dentro del mercado de Lloyds. En el edificio, antes del COVID, obviamente,
habían alrededor de 3.500 personas diariamente. El día 1 de septiembre vamos a reabrir las oficinas de Deloitte y probablemente se va a hacer por turnos de línea de negocio y habrá diferentes opciones para que las diferentes líneas de negocio puedan suscribirse, pero se está haciendo obviamente mucho trabajo de la colocación de negocios remoto, ¿no? Y estuvimos, y ya lo explicaré con más calma más adelante, estuvimos apostando desde hace algunos años en desarrollar tecnologías y plataformas que permitan la colocación de los riesgos de forma digital, y estamos todavía desarrollando aún mejoras en esas plataformas, obviamente, y eso que tenía una colocación de alrededor del 50%, una utilización de alrededor del 50% de las pólizas Deloitte o de los premiums Deloitte, ahora estamos hablando de más del 80% en la plataforma la plataforma electrónica que Lloyds desarrolló con el mercado de Londres, ¿no? Y lo último que quisiera mencionar en este slide es lo que sí que es interesante es que esta cantidad de gente, estas 43.000 personas que trabajan en el mercado de Lloyds, son expertos en seguros y expertos en sus líneas de negocio a un nivel que es probablemente una de las razones que hacen el mercado tan atractivo, ¿no? Son realmente expertos. Conversar con suscriptores senior de diferentes líneas te hace entender que su conocimiento específico de las líneas en las que trabajan son muy profundos y tienen una capacidad de toma de decisión muy alta debido a ese conocimiento, precisamente. Y por eso pueden ofrecer soluciones a la medida, por eso pueden ofrecer colaboración con otros a los que conocen, por eso pueden atender riesgos emergentes y por eso los llamamos las mejores mentes y el expertise más adecuado en el mundo. Ahora, el cómo funciona este mercado. La organización para la que yo trabajo es la corporación, que es la que ven aquí en la base de la diapositiva. Esa corporación tiene aproximadamente 1.000 empleados en el mundo, o sea, es una corporación bastante pequeña, y de lo que nos encargamos es de supervisar el mercado. Nos encargamos de que las licencias en todo el mundo se renueven, se mantengan activas. Nos encargamos de la marca Lloyds, de desarrollarla, de promocionarla. Nos encargamos de que el capital sea eficientemente utilizado y nos encargamos de supervisar además la calidad del negocio que entra dentro del mercado, ¿no? Lo hacemos esto a través de un equipo en Londres que se encarga de discutir con cada uno de los participantes del mercado, de los agentes gestores y los sindicatos. Nos encargamos de discutir con ellos sus planes de negocio y se aceptan los planes de negocio solamente cuando se está logrando rentabilidades apropiadas, ¿no? Entonces, voy a empezar a explicar el diagrama de derecha a izquierda, es decir, lo primero que voy a explicar es el flujo de capital. Hace alrededor de 20 años, ahí ven en el flujo de capital, tienen a los miembros, el capital de bolsa, el capital institucional y el capital privado, ¿no? Los proveedores de capital tradicionales, los que siempre han estado en Lloyds desde el principio, son los que son el capital privado. Nosotros le llamamos, en inglés le llaman names, y son gente, muchos de ellos, que tienen muchísimo dinero y que están dispuestos a arriesgarlo de esta forma, ¿no? Y hay una historia que a mí me impactó mucho cuando me sucedió. Estaba en una reunión en Londres hace algunos años y llegó la persona que había llamado a la reunión, era una name, una miembro de Lloyds. Ella había llamado a la reunión y sin embargo llegó alrededor de media hora tarde a la reunión y se disculpó. Y lo que les voy a comentar es para que entiendan lo que es el nivel de capital que esta gente puede tener, ¿no? Se disculpa y dice: lo siento por llegar tan tarde, pero mi lago inundó mi pueblo. Lo voy a decir de nuevo: mi lago inundó mi pueblo.
no era ni su único lago ni su único pueblo, porque tiene extensiones de terreno enormes en Inglaterra. Y eso lo aprendí después. Pero para que entiendan el tamaño del territorio del que ella es dueña, es obviamente de la parte de relacionada con la realeza, de alguna forma tiene estos territorios enormes. Y entonces ella invierte en Lloyds y es una de las que nosotros llamaríamos un name, ¿cierto? Cada vez hay menos, porque se está tratando de alguna forma se han ido, digamos, disminuyendo y cada vez participan más lo que llamamos el capital institucional, ¿no? El capital institucional tenemos a Munich Re, tenemos a AIG, tenemos Tokyo Marine, tenemos Brit, tenemos Beazley, tenemos un montón de inversionistas institucionales, Hiscox y otros, que trabajan dentro de Lloyds. Y les voy a mostrar en un minuto una diapositiva con varios de esos nombres que ustedes van a poder reconocer. Pero ellos proveen el capital. Para que ellos provean el capital, se asocian en lo que nosotros llamamos sindicatos. ¿De acuerdo? Hay 80 sindicatos y 13 sindicatos especiales o acuerdos de propósito especial, que lo que hacen es ser agrupaciones anuales de capital. Esas agrupaciones anuales se pueden renovar, y hay varios sindicatos que renuevan todos los años, o se pueden deshacer y volverse a armar de otra forma, ¿no? Pero la permanencia del negocio en Lloyds no puede ser solamente por un año, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que se hace? Esos sindicatos son manejados, los negocios son manejados por esas agencias gestoras. Entonces, algunos sindicatos tienen su propia agencia gestora, pero algunos sindicatos son más pequeños y trabajan a través de una agencia gestora que ya está desarrollada y les ayuda a colocar, digamos, a hacer la parte administrativa del negocio. Entonces, son esas agencias gestoras quienes son empresas de seguros y reaseguros de Londres, del mercado inglés, quienes tienen la autorización para manejar el negocio de seguros y reaseguros de los sindicatos en Lloyds. Entonces, ellos son, de alguna forma, los que forman parte del mercado. ¿Y de dónde viene el negocio? El flujo de negocio, empezando de izquierda hacia la derecha, obviamente los clientes, que son quienes transfieren el riesgo, vienen desde individuos, pequeñas y medianas empresas, a organizaciones comerciales y globales. En el caso de Latinoamérica, Lloyds básicamente es un reasegurador. En el Caribe tenemos seguros y reaseguros, aunque la mayoría del negocio sigue siendo reasegurador. En el caso del mundo, en el total mundial, la mayoría de negocio de Lloyds es en realidad en seguros, ¿no? No en reaseguros. Así que eso es algo que ya les comentaré en unos minutos cuando pasemos a esa diapositiva. Y los canales de distribución son básicamente dos, aunque aquí hay tres mencionados, voy a explicar a qué me refiero con dos. Más del 60% llega a través de los brokers, que son esos 335 brokers de Lloyds que están registrados, que trabajan dentro de las plataformas, que tienen acceso a los managing agents, y compañías de servicios, ambos, compañías de servicios y cover holders, son muy parecidos, por eso es que yo los identifico como una sola unidad. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son, de alguna forma, representantes de las agencias gestoras, es decir, representantes de los tomadores de riesgo. Y ¿cuál es la diferencia entre una compañía de servicios y un cover holder? La compañía de servicios tiene dos características que son diferentes al cover holder. En ambos casos, son quienes toman el riesgo a nombre de las agencias gestoras. Pero las compañías de servicio son propiedad 100% de una sola agencia gestora. Y lo segundo es que reciben solamente la capacidad de tomar riesgo a nombre de esa agencia gestora. Entonces, hay algunos cover holders, hay un caso que tengo en la mente muy claro aquí en Miami, que, por ejemplo, tiene el 100% de las acciones pertenece a un agente gestor, pero ha decidido que prefiere ser un cover holder porque así puede conseguir capital para hacer sus negocios de diferentes agencias, de diferentes sindicatos o agencias gestoras. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las agencias gestoras o managing agents que teníamos al principio del 2020. Ahí
pueden ver varios nombres que me imagino reconocen. Está MS Amlin, Hiscox, veo QBE, veo AXA, están Aspen y está Chaucer, por ejemplo, Talbot, que ahora es AIG, qué sé yo. Hay muchísimas empresas muy importantes dentro del mercado. ¿Y por qué están dentro del mercado? Hay varias razones, pero yo creo que las principales son las licencias que Lloyds tiene a través del mundo, la reputación y el acceso a un canal de distribución muy especializado y también la cadena de seguridad que hace que el manejo del capital sea muy eficiente. Y hablando de la cadena de seguridad, esta es una diapositiva que tiene mucha relevancia para entender un poco a Lloyds. Como les explicaba, hay 80 sindicatos y 13 sindicatos especiales, se llaman. De estos, la pregunta que siempre me hacen cuando estoy conversando con algún broker o algún cedente, me dicen, pero ¿qué sindicato es mejor o qué sindicato tiene mejor rating? ¿No? Y la respuesta es ninguno, porque todos frente a Lloyds tienen la misma calidad y frente al mercado tienen la misma calidad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, para poder operar dentro de Lloyds, para poder suscribir un peso, tienen que aportar un capital que probablemente sea alrededor de un peso, ¿no es cierto? Depende de la línea, qué sé yo, pero alrededor de un peso. Y luego, por 3 años, ese sindicato no va a tocar las utilidades, va a tener que acumular las utilidades y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva, en los fondos de los miembros, los activos de los sindicatos y los activos centrales. Ahora les explico a qué me refiero. De estos 3 eslabones de la cadena de seguridad de Lloyds son los que hacen que todos se equiparen. Tanto el más grande de los sindicatos como el más pequeño, para poder suscribir lo que quieran suscribir, ellos tienen que haber presentado un plan de negocios y tienen que haber aportado los fondos de los miembros de Lloyds, ¿no es cierto? Los member funds, que son, en el caso del año pasado, cerramos con 36 billones de dólares. Luego, tienen que colocar ese negocio y por 3 años no pueden sacar utilidades. Lo único que se puede utilizar el dinero es para pagar gastos administrativos y se puede utilizar para pagar, obviamente, los siniestros, ¿no es cierto? Entonces, ese valor acumulado de 3 años genera estos activos de los sindicatos que equivalen a 70 billones de dólares. Y por último, recuerden, estamos hablando de 80 más 13, 93 sindicatos y sindicatos especiales. El total de premium de las primas de todo el mercado son de 46 billones de dólares, ¿no es cierto? Del 2019 fue ese el monto, 45 billones 958 mil, redondémoslo 46 billones. Eso es lo que suscriben 93 compañías, sindicatos dentro de Lloyds. Entonces dividamos 45 no sé, entre 90, digamos, y estamos hablando de un monto, pues, que no llega ni a 500 millones, ¿no? Y 500 millones es importante, seguramente, pero el capital central, que no es un capital que esté identificado a alguno de los miembros, sino es un capital mutualizado, esos activos centrales, son 8 veces el monto de lo que cualquiera de los sindicatos promedio suscribiría. Los sindicatos más grandes pueden llegar a suscribir, no 4 billones, pero una cantidad un poco mayor que los 500 millones. Pero ningún sindicato suscribe más que el monto de los activos centrales, que yo sepa. Entonces, estamos hablando de una protección adicional que hace que el mercado en su conjunto reciba la calificación financiera que ahí la tienen a menos de Fitch, a más de Standard & Poor's y A de AM Best, ¿no? Esa es la razón por la que que cualquier sindicato que participe dentro de
dentro del mercado de Lloyds obtiene el mismo nivel de riesgo crediticio, ¿no? De calificación financiera. Y solamente una cosa más en esta diapositiva, lo último que está ahí mencionado son los pagos totales de siniestros, y esto lo voy a mencionar en unos minutos más cuando hablemos de lo que estamos haciendo para mejorar los sistemas dentro de Lloyds. Cada mes, Lloyds en promedio está pagando 1,6 billones de libras esterlinas. Quiero que entiendan, ese monto es un monto sustancial de pago de primas y ya les voy a explicar en unos minutos cómo es que estamos haciendo para poder mejorar la rapidez del pago de los siniestros. Rápidamente, el desglose de negocios globales de Lloyds, 52% está entre Canadá y Estados Unidos, mucho de ello en Estados Unidos. Reino Unido solo representa el 14%, a pesar de ser el lugar original. Europa, otro 14%. El resto del mundo, que es África y Middle East, Medio Oriente, tiene 4%. Asia, el 10%. Y el territorio que nos compete, que es América Latina y el Caribe, estamos alrededor del 6% de las primas totales. En Latinoamérica tenemos oficinas en Miami, en México, en Colombia y en Brasil. En realidad el orden es al revés. Empezamos en Brasil, luego abrimos Colombia y México y luego Miami. Y ahí están las primas de los países más importantes de la región. Chile, como verán, es el tercer país de Latinoamérica. Estamos hablando en Chile de alrededor de 200 millones de dólares. Solo más grandes son México y Brasil. En Colombia tenemos una oficina, por eso está mencionado, pero en realidad Argentina y Perú son mercados más grandes que Colombia. Y luego en el Caribe están mencionados los tres más importantes, que son Bermuda con 800 millones de dólares de primas. Eso es obviamente no solamente riesgos de Bermuda, sino también todo el negocio de captivas que se mueve mucho ahí. También en las Islas Caimán hay mucho negocio de captivas, hay 337 millones, y Bahamas tiene alrededor de 93 millones. Lo que quisiera mencionarles ahora, en los próximos minutos que nos quedan, es un poco en lo que nos estamos enfocando hacia el futuro, ¿no? Y en lo que nos estamos enfocando hacia el futuro son tres cosas que las teníamos bastante claras desde ya hace algunos meses. Entró John Neal a trabajar con nosotros en el 2018, a finales es el gerente general de Lloyds, en octubre de 2018, y lo primero que hizo fue desarrollar, bueno, a través de el contacto directo de las entrevistas con cientos e incluso miles de diferentes participantes del mercado, comenzó a desarrollar la estrategia del futuro de Lloyds, ¿no? Y hubieron dos cosas, además de la estrategia, que les voy a explicar en la siguiente página, que digamos, son para él tan importantes como el tema de estrategia. Uno de ellos es el tema de desempeño. Y el desempeño es algo que se maneja desde Lloyds, desde que nosotros llamamos el Performance Management Directorate, que tiene que de alguna manera es el equipo que supervisa que el mercado funcione de manera rentable, ¿no? Y han hecho un trabajo incansable en los últimos 3 años, por lo menos, en lograr que la rentabilidad de Lloyds vuelva a niveles debajo del ratio combinado de 100%, que para cualquier asegurador es algo que tiene que lograrse, digamos, ¿no? A menos que se consigan unos ingresos altísimos en inversiones, lo normal es que se tenga que apuntar a tener un ingreso combinado del 100%, o menor del 100%, el ratio combinado. Y lo que de alguna forma ha hecho famoso a este proceso es que se han
algunos de los sindicatos han cerrado sus líneas, ¿no? Algunos sindicatos no hacemos el análisis nosotros de Deloitte, no lo hacemos a nivel Latinoamérica o países, lo hacemos a nivel línea de negocio. Y se tiene conversaciones serias y conversaciones muy contundentes con los sindicatos y se les hace ver que hay líneas de negocio que con la calidad o con los niveles de rentabilidad que están obteniendo no van a poder seguir suscribiendo. Y algunas de esas líneas obviamente han impactado a Latinoamérica, porque si se cierra una línea de negocios a nivel mundial, eso impacta obviamente algunas líneas de negocio en la región. Y esto lo han visto o se ha visto impactando a la región y al mundo entero desde hace alrededor de 2 años y medio, 3 años. Y con mucha razón, digamos. Lo interesante es que cuando una empresa de seguros o de reaseguros toma una decisión como estas, lo hacen en un cuarto. Me ha tocado a mí la suerte de estar en discusiones de este sentido. Lo haces en una reunión estratégica en donde está el gerente general, el gerente financiero, el gerente de la línea y el gerente, o sea, un grupo pequeño y el suscriptor quizás de la línea y se decide, miren, en esta línea vamos a poner un ejemplo, medical malpractice en Alemania, no deberíamos seguir porque estamos teniendo pérdidas de 150%. Entonces se cierra y no se le dice a nadie. El único que se entera es el broker cuando trata de renovar y poco más, y el cliente cuando lo trata de renovar. Pero Lloyds este trabajo lo hace público. Manda cartas a los 93 sindicatos, manda cartas a los agentes gestores. Entonces estas cartas se hacen públicas y se ventilan y generan mucho ruido en el mercado y generan además presión en los agentes gestores y en los sindicatos para comenzar a ajustar sus líneas de negocio, ¿no? Entonces, esta no es una decisión del que está manejando el negocio, es una decisión del que está supervisando el manejo del negocio, que somos la corporación de Deloitte. Y eso hace que tenga mucho ruido en el mercado de Londres y en el mercado mundial de seguros y reaseguros. El otro tema después de desempeño que también mantuvo de alguna forma John Neal es el tema de la cultura. Y esto tuvo que ver con varias cosas del pasado, ¿no? Inga Bill, la anterior CEO, tenía desde su perspectiva una clara inclinación por hacer que la diversidad de la gente dentro del mercado mejore y que haya respeto por las diferentes opciones dentro del mercado. Y lo que sucedió cuando John Neal entra y toma el liderazgo es que sale un artículo publicado en Bloomberg, si no me equivoco, que fue muy dañino porque hablaba del mercado de Lloyds, no de la corporación, sino del mercado en su conjunto de estas 40.000 y más personas, en que se hablaba de un mercado con una cultura, digamos, abusiva de alguna forma hacia las mujeres, por ejemplo. Y entrevistaron a algunas mujeres y se hizo mucho ruido en el mercado. Y John Neal lo que dijo fue, esto es inaceptable, no se puede trabajar de esta forma, y se comenzaron a hacer varias cosas para mejorar la cultura dentro del mercado, ¿no? Entre ellos, el crear un grupo independiente de asesoría en cultura que ayuda a diferentes temas e iniciativas. Se hace un seguimiento de cómo está mejorando el tema cultural dentro de la organización y dentro del mercado, y se hacen encuestas dentro de la cultura, de todo el mercado, para saber que se está avanzando en la dirección correcta. Y esto además, ahora último, incluye esfuerzos para integrar dentro del mercado de Lloyds a más y más personas que puedan venir sobre todo de etnias minoritarias. En el caso, tiene mucho que ver con lo que ha sonado mucho últimamente de las Black Lives Matter, que fue una protesta muy fuerte aquí en Estados Unidos, sobre todo por algunos asesinatos muy sonados o algunos bueno, asesinatos es la palabra que más se asemeja a lo que sucede en todo caso, pero eh,
y eso logra que se comiencen a lanzar iniciativas para hacer un mercado más inclusivo en este sentido, ¿no? Eso es lo que hay en tanto desempeño como en cultura. Lo que cambió para nosotros este año, obviamente, fue el COVID. El COVID nos hizo reenfocar algunas de las cosas de la estrategia en Lloyds. Y esto es lo que voy a mencionar en esta, que es la última slide que tengo la última diapositiva que tengo para compartir con ustedes. Estas tres, las tres soluciones que están marcadas son en las que nos estamos enfocando más a partir del COVID, ¿no? Y tiene que ver con mejorar las herramientas digitales para la colocación y el pago la colocación de seguros y el pago de siniestros. Pero les voy a leer las 6 para que tengan una idea rápida de qué cosa es lo que el Future of Lloyds trata de hacer. La primera es la plataforma de riesgos complejos, que es mejorar aún más la plataforma que ya existe, que es PPL. Es una plataforma de colocación electrónica que, como les decía, ha pasado de colocar 50% de los riesgos de Lloyds a el día de hoy colocar más del 80 y casi el 90% de los riesgos de Lloyds. La transferencia de riesgo de Lloyds, que es la segunda, tiene que ver más con riesgos sencillos, no con riesgos complejos, sino con riesgos que se pueden colocar como dentro de Lloyds, que son casas o habitaciones frente al mar, en algunas zonas de huracanes o cosas por el estilo. Pues son riesgos más pequeños y en los cuales lo que se hace es una plataforma a la cual tienen acceso tanto suscriptores como brokers y cover holders para poder colocar riesgos automáticamente, sin necesidad de intervención de una que se tenga que dar una respuesta, porque mientras se ponen algunos parámetros, se llenan algunos parámetros de información, la respuesta es automatizada. Y eso es algo que funciona mucho en varias líneas de negocio, sobre todo autos, se vende mucho así en Europa y en Estados Unidos, y eso es de alguna forma lo que estamos tratando de desarrollar con la transferencia de riesgo de Lloyds. Y la solución de siniestros, creo que es importante explicar, ya les decía yo que hay 1,6 billones de dólares mensuales que se pagan en siniestros, pero de esos, alrededor del 80% de esos siniestros vienen, de los costos de esos siniestros, vienen del 3% de los siniestros. Es decir, hay siniestros muy grandes que son muy pocos. Y también sucede lo contrario. Hay muchísimos siniestros que representan un monto muy pequeño de lo que se paga en Lloyds. Entonces, lo que se está haciendo es diferenciar a esos diferentes tipos de siniestros para lograr un manejo de la solución de siniestros más eficiente y hacer que los pagos sean más inmediatos. En cuanto a los últimos tres, la solución de capital rápidamente tiene que ver simplemente con aceptar capital más eficientemente dentro de Lloyds y que pueda ser de alguna forma capital que pueda entrar y salir más eficientemente de Lloyds. Syndicate in a Box, o el sindicato en una caja, significa darle la oportunidad a sindicatos innovadores y con negocios interesantes y que tengan experiencia, obviamente, a que puedan desarrollar su sindicato rápidamente, a que se puedan abrir el sindicato rápidamente. Está Munich Re abierto uno y AIG abierto otro. El de Munich Re, si no me equivoco, es para riesgos paramétricos y para riesgos de energías renovables, y el sindicato de AIG es un sindicato que va a ver cómo cubrir riesgos para gente con mucho dinero, lo que le llaman los high net worth individuals, ¿no? Y el hub de servicios es simplemente todas las soluciones y herramientas que se manejan dentro del mercado y que estamos mejorando para satisfacer los requerimientos de información de los diferentes participantes del mercado, tanto brokers y cover holders como los proveedores de capital y los sindicatos. Y todo esto es digamos, todas estas soluciones están tratando de lograr que se puedan llegar a tener procesos que simplifiquen las cosas, reducciones de costos, obviamente, y una cultura más inclusiva
e innovadora. Eso es todo lo que tenía para presentarles. Si quieren, salgo de mi pantalla para que podamos vernos un poquito las caras, si es que a alguien le parece eso interesante. Lo siento si tienen que ver mi cara, pero por lo menos nos pueden ver la cara de Roberto y Felipe, que están un poco más guapos que yo el día de hoy y mejor vestidos, como decía al principio. Así que nada, Felipe, Roberto, las preguntas que me quieran hacer. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta presentación tan ilustrativa. Felipe, le damos la palabra a Felipe para que pueda hacer algunas preguntas. Sí, bueno, se trata de transmitir preguntas de los asistentes, más que de nosotros mismos, y quisiera partir con una que es interesante y que dice relación con el intercambio que ocurre entre corredores y suscriptores. Cuando llegan los corredores con el negocio a buscar suscriptores en Lloyds, la pregunta es, ¿suscriben realmente lo que los suscriptores quieren suscribir o simplemente los brokers imponen los términos del negocio que ellos les traen? ¿Cómo juegan ahí? ¿Qué margen hay, si es que hay alguno? Es una excelente pregunta y la respuesta creo que parte de ¿es un mercado de compradores o es un mercado de vendedores? Es decir, ¿es un mercado duro o es un mercado blando? Los precios y la flexibilidad de los suscriptores va a variar si es que hay muchos competidores dispuestos a proveer ese mismo servicio a un precio más barato, o si es que los mercados están duros, se están endureciendo y los precios van a comenzar a subir y las condiciones las van a poder dictar más y más los suscriptores. En los últimos 15 años que yo trabajo en la industria, y probablemente en los últimos 20 por lo que he escuchado, no ha habido un mercado duro, que es este endurecimiento de primas en donde las primas comienzan a subir. Recién lo estamos viendo este año, recién quizás desde el año pasado, finales del año pasado, en las últimas renovaciones, y en este año es que se ha visto un incremento significativo en los precios. Y eso te indica, Felipe, que de alguna forma lo que antes los brokers llegaban y decían, bueno, te traigo el mismo negocio del año pasado, necesito que me hagas un descuento del 10% de lo que te traje el año pasado porque no hubo ningún reclamo, y este año hemos visto incrementos de precio de 15, 30, 50 y en algunas líneas hasta del 100%. Y lo que sucedía era, venían los brokers y decían, esto es el negocio que tengo, se les decía, solamente te lo puedo colocar al 100% de incremento, y el broker decía, de ninguna manera te voy a encontrar otro mercado. Se iban y a las 2, 3 semanas volvían y decían, oye, dámelo a 100% más, porque no encuentro quién me acepte este riesgo y tengo que colocar el riesgo, ¿no? Entonces, todo depende de en qué mercado estás, mercado de compradores o mercado de vendedores, mercado duro o mercado blando. Espero que eso haya respondido a la pregunta, Felipe. Sí, por supuesto. Daniel, otra pregunta de los asistentes. ¿Cómo funciona Lloyds en Chile? Ajá. Si es en forma directa o indirecta. Y yo aquí quisiera saludar a quien nos permitió hacer el contacto originalmente cuando tú nos visitaste acá en Santiago, que es Emilio. Emilio Saurie es el representante de Lloyds acá en Chile. Así es. Es un amigo de la casa, árbitro de Arias Latam. Así que un saludo para Emilio y esa es la pregunta para ti. Encantado. Sí, Emilio es quien nos representa legalmente en Chile. Es un requerimiento del regulador, así que y estamos encantados de poder contar con él, que es una eminencia en seguros en la región y obviamente en Chile. La respuesta es, en realidad, Lloyds en Chile solamente tiene acceso a negocios de reaseguros. Para lo único, y esto estás tentándome ahí quizás un poco más de donde yo debería hablar, pero yo creo que las únicas líneas en las que tenemos acceso directo son MIT, que son Marine Aviation y Transports, creo, que son las únicas líneas dentro de Chile que podemos suscribir directamente, ¿no? Que son líneas que por alguna razón dentro del mercado en Chile el regulador decidió abrirlas a competencia internacional, digamos, ¿no? Y quizás, Felipe, esto lo puedas saber tú mejor que yo, digamos. Yo creo que... Sí, solo iba a agregar que la ley de seguros en Chile, el DFL 251, en su artículo 16,
expresamente considera al mercado de Lloyd's de Londres como una entidad reaseguradora. Así que está expresamente considerada en esa categoría por la legislación chilena. Claro. Roberto, usted. Algunas otras preguntas también, Daniel, que están entrando y que se relacionan con lo siguiente. A propósito del COVID-19, ¿cuáles son las líneas de negocio más afectadas? Sí, encantado. El COVID-19, Lloyds publicó hace ya algunos meses, en junio, un estimado de costos de lo que iba a representar esta pandemia, ¿no? Y publicó algo así como, para el mercado en general, estimamos un impacto de un poco más de 100 billones de dólares, que son 100.000 millones de dólares en realidad, porque billones es la palabra en inglés. Y perdón si es que estaba utilizando billones cuando debía haber hablado de miles de millones. En castellano es lo correcto, es decir, miles de millones. En todo caso, 100.000 millones de dólares es lo que para el mercado global de seguros y reaseguros estiman como la pérdida. Y de esos, para Lloyds estiman entre 3 y 4,3 mil millones de dólares. Es un impacto fuerte, pero quiero que, digamos, podemos compararlo con algún huracán, podemos compararlo con una ocurrencia importante, pero quiero que quede claro que no nos va a romper el banco, digamos, el negocio de Lloyds son los riesgos, y tenemos más de 100.000 millones en activos, ¿no? Entonces, es un golpe importante. Las líneas más importantes son con el 31%, más o menos, un poco más del 30% es cancelación de eventos, con el 29%, porque me acuerdo que es uno encima y uno debajo del 30%, es el tema de business interruption para pólizas ¿cómo se dice esto? De propiedad. Y luego tenemos alrededor de un 11% en lo que se llaman líneas de crédito, ¿no? Luego en realidad, el impacto de COVID es único porque ha tocado a 16 líneas de negocio diferentes y por todo el mundo, ¿no? Entonces, en donde más nos ha afectado el tema de business interruption o interrupción de negocios es en los países en donde se ofrece seguros directos, no tanto donde nos ha tocado reaseguros. Y en los países donde se ofrece seguros directos estamos hablando de principalmente Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Esos son los países donde más probablemente, donde vemos el impacto más importante de ese tipo de línea. Pero el impacto es por todos lados, es por muchas líneas de negocio que vemos el impacto del COVID. Perfecto. Hay otra pregunta también, Daniel, respecto de lo siguiente. ¿Cómo está mirando el Lloyds hoy día los riesgos que podrían ser calificados como riesgos emergentes? Por ejemplo, bueno, me imagino yo que esto está vinculado también a coberturas paramétricas o soluciones paramétricas, calentamiento global, en fin. ¿Cómo está viendo el Lloyds eso hoy día? Como mencionaba en alguna de las diapositivas, una de las ventajas de Lloyds, una de las características de Lloyds es que tiene un apetito muy acentuado en riesgos emergentes. Somos los primeros, ya les mencionaba, en varias líneas de negocio, ¿no? Y últimamente en Bitcoin, en cyber, en drones, y en diferentes cosas. En riesgos emergentes, ahora mismo les mencionaba que Munich Re ha abierto un syndicate in a box, un sindicato que está operando para riesgos paramétricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace Lloyds, digamos, la estructura de Lloyds, esa flexibilidad, esa posibilidad de acceder a riesgos, que son poco comunes, riesgos emergentes,
está dada por la propia estructura de Lloyds. Está diseñado de alguna forma para tomar riesgos que nadie más en el mercado tomaría, y además tiene el expertise para tomar esos riesgos con confianza, ¿no? Y eso es, de alguna forma, una de las características más relevantes, creo yo, de la forma de operar del mercado de Lloyds. Perfecto. Felipe. Otra pregunta, Daniel. Tú mencionabas de que Lloyds lo integran diferentes sindicatos y que entre todos pueden asegurar grandes riesgos. Hemos visto, y en Chile han habido casos bien famosos, en donde ocurre un siniestro y los distintos sindicatos adoptan distintas posturas respecto de si está cubierto o no está cubierto y se divide el mercado. Y no hay un follow the leader ni nada por el estilo. Entonces la pregunta concreta para ti que nos hacen es si Lloyds interviene en la resolución de conflictos y en tal caso, ¿qué herramientas tiene? ¿Cómo puede hacerlo? Claro. Gracias por la pregunta. De hecho, hasta hace pocos años, lo que mencionas podría haber sido cierto, pero en la actualidad el follow the leader dentro del mercado de Lloyds es inapelable. Cuando existe un líder, digamos, en los montos que estamos hablando de reaseguros, que son encima de 250 millones de dólares, siempre va a haber dos líderes, va a haber un líder y un colíder. Y ellos toman la decisión, y tiene que ser una decisión consensuada entre ellos dos. Una vez que ellos han tomado la decisión, y esta es una de las cosas que vale la pena entender, porque cuando uno coloca un riesgo, obviamente prefiero que mi riesgo lo tome alguien que tiene experiencia en el tipo de riesgo, alguien que tiene experiencia en los siniestros de ese tipo de riesgo, y alguien que tiene experiencia en la región, ¿no es cierto? Entonces, esas son las tres cosas que yo buscaría si yo fuese un ascendente, que tenga el líder y el colíder. Los demás, los que firman debajo, no es que no importen, todos van a tener que aportar capital, pero no van a tener que ser consultados si es que se paga o no se paga. Todos van a tener que pagar. Lo que sí puede suceder, Felipe, y esto puede ser que genere una confusión, es que si hay varias capas, si la estructura del pago está generada en varias capas, entonces sí que puede haber alguna capa que diga esta capa se paga y otra capa que tiene otro grupo de sindicatos, o incluso sindicatos que coinciden, y en la otra capa se decida que no, por alguna razón, no lo puedo saber, pero puede que eso suceda. En ese caso sí puede haber que haya un siniestro tenga un desacuerdo en las diferentes capas, ¿no? Pero eso puede suceder. En cuanto a lo que Lloyds puede hacer, en el equipo de Lloyds, de Performance Management Directorate, que es este equipo que autoriza la suscripción de los negocios, existe un equipo que se llama el equipo de siniestros, el equipo de claims. Y este equipo de siniestros tiene la facultad, por tanto, bueno, dentro de Lloyds tenemos la facultad, que no la usamos regularmente, que desde que yo estoy ahí nunca se ha utilizado, pero podemos llamar la atención, podemos decirle a alguien, oye, queremos que revises este siniestro porque no entendemos que se haya seguido todos los protocolos de manejo de siniestros correctamente. Y podemos además llegar a cerrar un sindicato, decirle que ese sindicato cierra operaciones porque creemos que no está operando de manera justa, ¿no? No ha sucedido eso que estoy explicando ahora mismo, yo no lo he visto suceder, pero sí en alguna ocasión en Latinoamérica, en los últimos 3 años que llevo, probablemente una vez por año he tenido que intervenir llamando digamos, a los sindicatos, y no soy yo quien llama, sino me contacto con mis colegas en Londres, y ellos, una vez que se les presente el caso y se les explica qué está sucediendo, se ponen en contacto con los sindicatos para entender su punto de vista y llegar a, digamos, no a arbitrar, pero a lograr que se aclaren los malos entendidos, si es que hay alguno. Si es que la posición del sindicato es, digamos, se ha seguido todas las normas, los protocolos del proceso, o los procedimientos de pago, y encuentra el sindicato que no tiene por qué pagar, pueden irse a juicio, es decisión de ellos, siempre y cuando ellos hayan seguido con todos los protocolos de pago, ¿no? Y eso es
las veces en que yo he tenido que intervenir han sido normalmente errores del broker o errores de la cedente, en algún caso, en que se presentaron papeles a destiempo, se cometieron errores de colocación, cosas por el estilo, y que eran claramente errores sin, digamos, sin ninguna intención de dolo, ¿no? Entonces pedían que por favor interviniésemos para que se aclare que ellos no habían tenido una intención de dolo, que se habían demorado de más en presentar la información porque no se enteraron que tenían que presentar cierta información o lo que fuese, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que normalmente intervenimos para tratar de solucionar. Daniel, otra pregunta relacionada con el COVID-19 y lo que está ocurriendo en Londres, en el sentido de el denominado test case que inició el regulador británico, la FCA, en contra de 8 o 10 aseguradores, para emitir una sentencia declarativa respecto de si hay o no hay cobertura para pólizas de perjuicio por paralización, básicamente. Así es. Y ese fallo, bueno, debiera salir ahora en septiembre. Los alegatos ya terminaron, los dos jueces están redactando su sentencia. Y la pregunta es, Lloyds como tal no participa, pero debo entender que algunos de sus sindicatos podrían estar afectados con lo que se resuelva en este juicio. En principio, lo que yo entiendo es que no hay ningún sindicato involucrado. Lo que hay es alguna compañía que tiene un sindicato en Lloyds, pero vamos a ver, está Munich, AXA, Hiscox, Beazley, Brit, todas son compañías dentro de Lloyds, así que hay alguna de ellas que está participando en este juicio, ¿no? Es un juicio, como bien mencionas, que está probando, digamos, para poder implementar esta justicia para todos, ¿no? Por lo que entiendo, es digamos, el dictamen que salga ahora en septiembre puede ser apelado todavía, ¿no? Hay una instancia superior a la que se puede apelar. Pero en principio todos han acordado, las 8 compañías que participan en este juicio, han acordado que se van a atener a las consecuencias de lo que se decida, porque lo que no quieren es no tener claridad de lo que hay que pagar, ¿no? Y lo que tienen que entender de alguna forma es que en algunos casos, o por lo menos desde lo que yo entiendo, ¿no? Es donde está la incertidumbre es en aquellas pólizas que no menciona la exclusión del impacto de un virus o en aquellas en las que no se exige que el impacto sea visible y físico, ¿no? Entonces, no son todas las pólizas de propiedad ni las que podrían estar cubiertas, sino que son algunas que no tienen esta claridad en la estructura de la palabra, ¿no? Pero en la estructura del wording, del contrato, pero no son todos. Y si bien es significativo el impacto, y creo que también ahora en Australia se está haciendo algo parecido, lo cierto es que estamos todos con mucho interés esperando las informaciones que vienen de la Corte, ¿no? Y lo interesante es que hasta donde yo sabía, mis amigos abogados en Londres me estaban comentando que en la página web del regulador están casi como poniendo updates minuto a minuto, ¿no? Esto está sucediendo, esto se ha pasado aquí, esto es la información que ha presentado tal compañía. Así que es casi como estar viendo un partido de tenis en diferido, ¿no? Bueno, de hecho, los alegatos los transmitieron en vivo. Ah. O sea, tú los podías seguir sentado en tu casa todas las mañanas acá en Chile y fue bien interesante escuchar las posturas a favor y en contra. Y bueno, sí, hay que esperar la sentencia porque sin duda va a tener efectos no solo en Inglaterra, sino que también en Estados Unidos, donde había una oleada de juicios ya comenzados. Claro. Así que gracias por esa respuesta, Roberto. Bueno, ya estamos un poco en tiempo. Hay una última pregunta que quisiera, que probablemente yo creo que ya está clara de la exposición, pero
pero la voy a presentar igual, que dice relación con lo siguiente. ¿El Lloyds tiene algún ranking interno de los sindicatos, con una No, calificación? No. Eso yo creo que quedó claro en la presentación de sí, Felipe. no, no existe. No existe y no existe por lo que explicaba hace un rato, ¿no? Perfecto. Bueno, habíamos comprometido con Daniel hacer un webinar de 1 hora que ya se está cumpliendo. La verdad es que podríamos estar 1 hora más probablemente conversando sobre el Lloyds y levantando muchas preguntas que hay, pero yo creo que la exposición fue clarísima. Pudimos formular las preguntas que yo creo que son más interesantes, especialmente aquellas vinculadas con la situación actual que estamos viviendo. Yo creo que además hay un tema muy importante como comentario final mío, Daniel Felipe, es que frente a este tipo de eventos que han ocurrido en el mundo a través del COVID, y Chile van agregándose otros eventos importantes que vienen desde el año pasado, el Lloyds se ve una entidad que está suficientemente capitalizada, por lo tanto eso da tranquilidad que finalmente existe una correcta espalda para responder de todos los riesgos que van asumiendo los distintos sindicatos y los siniestros que se van comunicando. Así que yo creo que eso es un punto tremendamente importante. ¿Ah? Le doy la palabra a Felipe, si quiere hacer algún comentario final. Simplemente darle las gracias a Daniel. Un placer. Muy interesante, Daniel, muy claro como siempre, tú te caracterizas por eso, y agradecerle a todas las personas que se inscribieron, no solo de Chile. Arias Latam es un centro regional que por accidente está basado en Santiago, pero su ADN es regional y tenemos inscritos entiendo que desde México hacia el sur en todos los países, así que un saludo para todos los que nos acompañaron hoy día también, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación de nuestra universidad y del Centro de Arbitraje y Mediación Arias Latam, y esperamos poder repetir esta actividad en una nueva oportunidad más adelante. Te mandamos un fuerte abrazo. Encantado. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Muchas Adiós. gracias a todos también.